el tramo anterior, supóngase usted 40 kilómetros hora, BTR1 40 kilómetros hora, y supóngase usted que mi tramo homogéneo analizado tiene una BTR de 60 kilómetros hora. Recuerden que la diferencia entre BTRs adyacentes no debe superar a 20 kilómetros hora, ¿cierto? Y cuando tenemos marcados cambios en el terreno, es decir, tramos homogéneos de menos de 3 kilómetros, la diferencia entre BTRs no debe superar 10 kilómetros hora. ¿Listo? Ahora bien, aquí tenemos una BTR1 de 40 kilómetros y acá una BTR del tramo 2 de 60 kilómetros. Diferencia entre BTRs adyacentes, 20 kilómetros, estamos bien. ¿Listo? Miren lo que nos dice esta tabla. Velocidad de diseño de los tramos contiguos. Estos dos tramos son contiguos, ¿cierto? Entonces, BTR del tramo anterior, ¿cuánto? 40, ¿cierto? BTR del tramo analizado, 60. Estaríamos hablando de esta zona, ¿cierto? 40, 60. Ahora bien, como yo le voy a asignar es la BCH a mi primer curva, ¿no? La BCH1, eso es lo que voy a hacer, asignar esta BCH1. Necesito saber la longitud del segmento recto anterior. Supóngase que este segmento recto anterior tiene 120 metros. Ojo, 120 metros longitud del segmento recto anterior. Tramo 1 y tramo 2, ¿no? Tramo homogéneo 1 y tramo homogéneo 2. Ahora bien, jóvenes, longitud del segmento recto anterior 120 metros. Miren ustedes, tenemos longitudes menores o iguales a 70, entre 70 y 250 metros, entre 250 y 400 y mayores a 400. ¿Cuánto tengo aquí? 120. ¿Dónde lo ubicaría? Entre 70 y 250, ¿cierto? Ojo, entre 70 y 250. Ojo, ¿cuál sería el siguiente paso a analizar? La deflexión, ¿no? Si es menor o mayor a 45 grados. Aquí será menor o mayor a 45 grados, jóvenes. Ojo, miren el alineamiento, ¿no? El alineamiento vendría de esta manera. Casi son 90 grados, ¿no? Ojo, sería mayor a 90 grados. En ese caso, ya tendríamos seleccionada la velocidad asignada a mi curva, ¿cierto? Correspondería a esta casilla. Pero ¿qué sucede con esa casilla, jóvenes? ¿Qué dice esa casilla? No aplica, ¿cierto? No aplica. Ahora bien, ¿por qué no aplica? Ojo, aquí hay un número 1, ¿no? Vamos a observar a qué se refiere ese número 1. Ojo, este de aquí, ¿no? El que estoy señalando. ¿Listo? Entonces, más abajo en la tabla dice longitud del segmento recto entre la última curva horizontal del tramo anterior y la primera curva horizontal del tramo analizado. Bueno, es la explicación, ¿no? Simplemente de eso, ¿listo? 2 no aplica. 40-60 es que tenemos, ¿cierto? 2 significa no aplica. 3, ojo, si la longitud del segmento recto anterior es mayor de 400 metros, es necesario revisar las velocidades asignadas a los tramos homogéneos. Tendrán en cuenta estos puntos, jóvenes. El cuarto, si la longitud del segmento recto anterior es mayor de 600 metros, es necesario revisar las velocidades asignadas a los tramos homogéneos.
igual el 5 y el 6, no habla de, son notas a esta tabla de acá. Ahora bien, jóvenes, regresamos a donde estábamos, ¿no? ¿Cuánto era? 40, 60, ¿no? Aquí, ¿cierto? 40, 60. Ahora bien, juzguen ustedes que esta tabla tiene dos partes, ¿cierto? Esta parte izquierda y esta parte derecha. Miren que en la parte izquierda nos ha dado no aplica. Jóvenes, la parte izquierda es para velocidades. Buenos días. La parte izquierda es para velocidades de tramo, ojo, de tramo menores a 50 kilómetros hora. Y vamos a observar la tabla de arriba. Es lo mismo, ¿no? Ojo, lo mismo, ¿no? La tabla 2.2 tiene una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, tener en cuenta, joven, la parte izquierda es para BTRs menores a 50 kilómetros hora y la parte derecha es para BTRs mayores a 50 kilómetros hora. De igual manera funciona la tabla 2.3. De igual manera funciona la 2.3. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, jóvenes? ¿40, 60, cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Si bien es cierto, la BTR del tramo anterior son 40 kilómetros hora, la BTR del tramo analizado supera 50 kilómetros hora, ¿cierto? Así las cosas, ¿con qué lado de la tabla debemos trabajar? Con el derecho, ¿cierto? Con el de su derecha. Por esa razón aquí dice no aplica. ¿Listo? No aplica. Entonces, juzguen ustedes que el lado derecho de la tabla se refiere a los 5 casos de estudio que acabamos de mencionar. Miren que este lado no coinciden, ¿no? ¿Qué nos decía el caso 1? Menor o igual, longitud del segmento recto anterior, menor o igual a 150 metros. El caso 2, entre 150 y 400, deflexiones menores a 45 y mayores o iguales a 45. Esto era el caso 2 y el 3, ¿no? El caso 4, longitudes entre 400 y 600 metros. Y el caso 5, longitudes mayores a 600 metros. Esos fueron los 5 casos que leyeron aquí los compañeros, ¿cierto? Ahora bien, ¿esto de acá de dónde sale? Resulta, jóvenes, que estos 5 casos son producto de investigaciones realizadas por la Ashton. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos se manejan velocidades mayores a 50 kilómetros hora. Pero como en los países latinoamericanos, incluidos Colombia, tenemos muchas vías terciarias con velocidades menores a 50 kilómetros por hora, estos datos de aquí ya son productos de investigaciones del INVIAS. ¿Estamos, jóvenes? Entonces el INVIAS trabajó una metodología muy parecida a la de la Ashton y realizó estudios de velocidades para longitudes de segmento recto anterior de estas distancias. ¿Listo? Ojo, porque en vías terciarias nosotros por lo general encontramos segmentos rectos anteriores menores a 150 metros. Los encontramos de estas longitudes, miren, incluso menores a 70 metros, ¿no? En vías terciarias usted sale de una curva, recorre 30 a 50 metros y entra en otra curva. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Entonces, por lo general, la parte derecha de la tabla 2.2 y la tabla 2.3, la parte derecha, de su derecha, ¿no? De la derecha de ustedes, es para vías secundarias y primarias. Y la parte izquierda, por lo general, para vías terciarias, ¿no? Para BTRs menores a 50 kilómetros hora. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Ahora bien, como vamos a trabajar en este caso con la parte derecha de la tabla, ¿por qué razón? Porque tenemos una BTR de 60 kilómetros hora
Miren ustedes, aquí está igual, ¿no? Tramo anterior 40, tramo estudiado 60, pasaríamos acá, longitud del segmento recto anterior 120 metros. ¿En dónde se ubicaría eso, jóvenes? Aquí, ¿no? Menor a 150 metros. Miren ustedes, esta tabla me da la diferencia entre la velocidad específica de la última curva horizontal del tramo anterior y la primera del tramo analizado. De acuerdo a esta tabla, si aquí tengo un valor de 0, ¿cuál será la diferencia entre esas velocidades? 0, ¿no? Ojo, la tabla me da la diferencia entre esas velocidades. ¿Entre cuáles? Entre la velocidad de esta curva y la velocidad de la curva de acá. Es decir, que si yo tengo esta BCH, puedo asignar la BCH de mi primer curva del tramo homogéneo analizado. ¿Que a qué será igual esta BCH1? Igual a la BCH última del tramo anterior. ¿Listo? Entonces, jóvenes, por lo general, cuando uno va a diseñar una vía existente, pues usted realiza estudios de velocidad en las curvas inmediatamente anteriores a la que usted va a mejorarle el diseño, ¿cierto? Entonces, esta BCH de acá siempre es conocida. Para este caso que estamos trabajando, la BCH1 será igual a esta BCH, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, opciones, ¿no? Uno, realiza estudios de velocidad para analizar de cuánto es esta BCH y a veces incluso hasta esta. ¿Listo? Estudios de velocidad, ¿no? ¿Con qué? No sé si ustedes han mirado alguna vez a la policía de